Para cobrar 1.000 € al mes, necesitas 12.000 € al año. Si tu cartera distribuye un 2%, el capital sería 600.000 €, al 4%, 300.000, y al 6%, 200.000. Pero cuidado, la cifra más baja no es necesariamente la mejor opción. 1.000 € mensuales no son un producto que puedas comprar. Son el resultado de una ecuación entre capital, rentabilidad distribuida, impuestos, inflación y riesgo. En este vídeo vamos a calcular los 3 escenarios, convertirlos en ingresos netos y construir un plan realista para llegar hasta ellos. La fórmula es sencilla. Capital necesario igual a ingreso anual deseado dividido entre la tasa de distribución. Primero, multiplicas el ingreso mensual por 12. Después lo divides entre la rentabilidad que esperas cobrar. 12.000 dividido entre 0,02 da 600.000. No hay atajos dentro de esta fórmula. Con una distribución del 2%, 600.000 € producirían 12.000 € brutos al año, o 1.000 € al mes de media. Es el escenario que exige más patrimonio, pero puede encajar con una cartera global que no se diseñó exclusivamente para maximizar el dividendo. Con una distribución del 4%, el capital baja a 300.000 €. Es una referencia muy utilizada porque divide a la mitad el patrimonio necesario frente al 2%. Sin embargo, no significa que puedas retirar un 4% para siempre, ni que la distribución vaya a mantenerse estable. Con una distribución del 6%, bastarían 200.000 € sobre el papel. Esta cifra es la más atractiva para una miniatura, pero también la que requiere más preguntas. ¿De dónde sale el pago? ¿Es sostenible? ¿La cartera está concentrada? ¿Se sacrifica crecimiento? ¿Existe devolución de capital? Una distribución alta no equivale a una rentabilidad total alta. La rentabilidad total suma el cambio de precio y los ingresos recibidos. Un fondo puede pagarte mucho y al mismo tiempo perder valor. También puede entregar parte de tu propio capital. Por eso, siempre debes mirar el retorno total y el origen de la distribución. Si este cálculo ya te está ayudando a entender mejor los ETF, dale a like y suscríbete al canal. Así podré seguir preparando más vídeos de educación financiera como este. Hasta ahora, hemos hablado de 1.000 € brutos. Si quieres 1.000 € netos, primero debes calcular cuánto necesitas cobrar antes de impuestos. La fiscalidad depende de tu residencia. No existe un porcentaje universal para todos los inversores. Veamos un ejemplo educativo. Si la retención efectiva fuese del 20%, para conservar 12.000 € netos, necesitarías cobrar 15.000 € brutos. Con ese supuesto, el capital subiría a 750.000 € al 2%, 375.000 al 4% y 250.000 al 6%. Otro matiz, 1.000 € al mes es una media anual. Muchos ETF pagan trimestralmente y los importes cambian. Incluso los fondos mensuales pueden distribuir cantidades distintas. Necesitas una reserva de efectivo para transformar pagos irregulares en una renta mensual estable. La inflación también mueve la meta. Con una inflación del 2,5%, 1.000 € de poder adquisitivo actual equivaldrían a unos 1.280 € dentro de 10 años y a 1.639 dentro de 20. Tu objetivo debe crecer, no puede quedarse congelado. Para generar renta, no necesitas concentrarlo todo en el ETF con mayor porcentaje. Puedes combinar una cartera diversificada, distribuciones razonables. Económicamente, cobrar un dividendo y vender una pequeña parte del capital pueden ser dos formas de convertir patrimonio en efectivo. Si todavía no necesitas vivir de la cartera, la prioridad suele ser construir patrimonio. Una clase de acumulación puede reinvertir automáticamente los dividendos y reducir la fricción. En esta fase, perseguir el pago mensual puede ser menos importante que la diversificación, los costes y la rentabilidad total. Cuando te acerques al objetivo, puedes crear una reserva equivalente a varios meses de gastos, revisar la fiscalidad y decidir qué parte de la cartera distribuirá efectivo.
La transición puede hacerse progresivamente para reducir errores y costes innecesarios. Utilicemos 300.000 euros como objetivo intermedio. Con una rentabilidad del 7% anual y aportaciones al final de cada mes, 500 euros mensuales tardarían unos 21 años, 1.000 euros, unos 14 años, 1.500 euros, unos 11 años. No son promesas, son escenarios matemáticos. Los aceleradores más fiables son aumentar aportaciones, mantener costes bajos, reinvertir mientras no necesites la renta y dar tiempo al interés compuesto. Buscar un 12% de distribución para reducir el capital objetivo puede aumentar el riesgo justo cuando más necesitas estabilidad. Antes de comprar, revisa el índice o estrategia, el historial de distribuciones, el origen de los pagos, la rentabilidad total, la volatilidad, los costes, el tamaño, la liquidez y la fiscalidad. Primer paso. Define el ingreso mensual en euros de hoy. Segundo, conviértelo en bruto según tu fiscalidad. Tercero, calcula varios escenarios de distribución, no solo el más alto. Cuarto, añade margen para inflación, pagos variables y años malos. Así obtienes un rango de capital. La respuesta inicial sigue siendo válida. 600.000 euros al 2%. 300.000 al 4 o 200.000 al 6, antes de impuestos. Pero la mejor estrategia no es la que exige menos capital sobre el papel. Es la que puede sostener tus ingresos sin destruir el patrimonio que los genera. Si quieres seguir aprendiendo a invertir con criterio, dale a like y suscríbete a Patrimonio Inteligente ETFs para que puedas seguir haciendo más vídeos. Y dime en los comentarios qué objetivo mensual quieres que calculemos en el próximo ejemplo.